hermanos, hermanas en el Señor, nos encontramos de nuevo reunidos para seguir adelante con nuestros devocionales en el libro del pastor John Piper, Lo que Jesús exige del mundo. Hasta el día de hoy hemos tenido 20 devocionales, han sido de mucha edificación y estoy seguro de que en el día de hoy también el Señor hablará a nuestras vidas a través de su palabra. Vamos entonces a leer el devocional de hoy, número 21, que lleva por título: Haced la voluntad de mi Padre que está en los cielos, transformaos confiando en Jesús. Dice así el capítulo. En el capítulo anterior vimos que al hombre rico que buscaba vida eterna le faltaba una cosa. Si quería ser perfecto necesitaba a Jesús, Mateo 19:21. Él es el camino hacia la perfección. Pero ¿cómo es que el camino a la perfección? En el último capítulo se decía: al ser la base de nuestra perfección ante Dios, confiando en Él. Ahora veremos otra respuesta que también es cierta. Jesús, por su presencia y poder dentro de nosotros, nos transforma para que realmente empecemos a amar como ama Él y avancemos hacia la perfección. Se requiere cierta cantidad de obediencia real y vivida. La respuesta del último capítulo en sí mismo no explica completamente la forma en que Jesús habla acerca de la voluntad de Dios. El Señor dice que hacer la voluntad de Dios realmente es necesario para la entrada definitiva en el reino de los cielos. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Expresa que en el día del juicio final realmente rechazará a algunas personas porque son hacedores de maldad. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. Expone que las personas irán al castigo eterno porque no amaron a los otros creyentes. En cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Mateo 25, 45 y 46. No hay duda de que Jesús consideró que cierta cantidad de obediencia a la voluntad de Dios real y vivida era necesaria para la salvación final. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos 3:35. Luego, la segunda respuesta histórica a la pregunta de cómo es Jesús el camino hacia la perfección ha sido que Él nos permite cambiar, nos transforma para que realmente empecemos a amar como ama Él y así avanzar hacia la perfección que finalmente alcanzaremos en el cielo. Lo digo de esa manera porque Jesús no nos da ninguna indicación de que podamos ser perfectos en el tiempo actual. Él nos enseña a orar el Padre Nuestro y coloca junto a la petición del pan nuestro de cada día, danos hoy, la petición de perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6, 11 y 12. En otras palabras, de la misma forma que oramos diariamente por el pan, debemos orar diariamente por perdón. Por lo tanto, Jesús no prevé que exista un momento en esta era que no necesitemos el perdón diario de Dios. Por eso digo que Jesús nos transforma para que realmente empecemos a amar como ama Él, para que avancemos hacia la perfección que finalmente alcanzamos en el cielo. Pero aunque nuestra perfección vivida solo llega en el cielo, el Señor realmente nos transforma ahora, y esta transformación es realmente necesaria para la salvación final. Pero la manera en que nuestra nueva conducta es necesaria es diferente de la manera en que es necesario confiar en Jesús para nuestra perfección. Confiar en Cristo nos relaciona con Él. Entonces, debido a la obra de Jesús solamente, Dios nos considera justos, aún antes de que se transforme nuestra conducta. El publicano que exclamó: Dios, sé propicio a mí pecador, en Lucas 18:13, no se atrevía a señalar ninguna conducta justa en sí mismo como la base de su justificación. Obvió lo que era y suplicó misericordia. Dios lo declaró justo antes de que su conducta cambiara. Por lo tanto, es necesario confiar en Jesús para estar relacionado con Él, que es la base de nuestra justificación. Pero es necesaria una conducta nueva y transformada como el fruto y la evidencia de este vínculo con Jesús. Todo buen árbol da buenos frutos. Vimos en la exigencia 7
que está relacionado con Jesús por la fe da como resultado una nueva vida de amor. Ese es el fruto que Él produce cuando trabaja dentro de nosotros. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:5. En otra parte deja claro que ser un árbol bueno, es decir, ser una persona que verdaderamente cree en Él, dará buenos frutos. Todo árbol que da buen fruto, pero todo árbol malo da frutos malos. Mateo 7:17. Los frutos no hacen que el árbol sea bueno, es el árbol el que hace que los frutos sean buenos. Las buenas acciones no nos relacionan con Jesús. Esta relación da como resultado la declaración de Dios de que somos perfectos y a su vez libera el poder que produce los frutos. La razón por la que Jesús puede decir todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, no es porque el fruto sea la base de nuestra aceptación con Dios. El publicano no tenía frutos que ofrecer, sino porque la ausencia de fruto muestra que no estamos relacionados con Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús exige que hagamos la voluntad de su Padre que está en los cielos, quiere decir dos cosas. Primero, cree en mí como tu única esperanza de obtener una justicia perfecta y que no es tuya. Esta perfección es la base de tu aceptación con Dios y tu herencia de vida eterna. Es por eso que cuando le preguntaron qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios, Él pudo responder sencillamente: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 6:28 y 29. Creer en Jesús es el primer y más esencial aspecto de la voluntad de Dios para nosotros. Segundo, la misma fe que te une a mí para obtener justificación, también te une a mí de la manera en que una rama depende de la vid. De esta forma produces los frutos del amor que cumple la ley de Dios con una conducta real y vívida. La voluntad de Dios hoy está expresada en la ley del Antiguo Testamento. Mirando ahora al hombre rico que fue a Jesús y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? En Marcos 10:17, ¿cómo se ajusta la observancia de la ley en la respuesta de Jesús? La primera respuesta de al hombre fue: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19:17. Hemos visto que aunque el hecho de guardar los mandamientos nunca nos dará la justicia suficiente y buena como para obtener la aceptación de Dios, hacer la voluntad del Padre es esencial. La cuestión ahora es si la voluntad de Dios hoy está expresada en la ley del Antiguo Testamento. Una simple respuesta afirmativa podría inducir a error, y un simple no también podría inducir a error. Más bien debemos decir algo así: sí, siempre que la ley sea filtrada por el tamiz de todos los cambios producidos por Jesús, quien es la meta y el cumplimiento de la ley. Jesús dijo: era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. La ley y los profetas estaban apuntando a Jesús. No resulta sorprendente que cuando Él viniese se cumplirían y cambiarían. Jesús habló acerca de este cambio cuidadosa y respetuosamente. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18. La abolición no es el propósito de Jesús, es el cumplimiento. Y cuando la ley se haya cumplido en Jesús, su uso original cambia dramáticamente. Ha nacido una nueva era y los seguidores de Cristo se relacionarán con la ley de manera diferente que Israel. Es por eso que Jesús dijo: la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Lucas 16:16. Cómo nuestra experiencia de la ley cambia con la venida de Jesús. He aquí un sencillo esquema de los cambios que han ocurrido en nuestra experiencia de la ley desde que Jesús vino. Primero, cuando Él enseñó que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar. Marcos 7:18. Casi invalidó las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento.
Marcos hace una sencilla observación: haciendo limpios todos los alimentos. Marcos 7:19. Por su propia evidencia, Jesús apartó el principio de la pureza ceremonial expresada en una buena parte de la ley mosaica. Desde ahora en adelante, los hijos están exentos. Mateo 17:26. Y podemos comer o no comer de acuerdo con lo que exige el amor. Segundo, mencionó el amor como el criterio central de nuestra conducta, porque esto es lo segundo que Jesús hizo con respecto al cambio de cómo apreciamos la ley. Dijo que todo se resumía en el amor. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Mateo 7:12. Al decir esto, el Señor enfocó nuestra atención de los mandamientos en sí mismos hacia una relación con Él que produce el fruto de amor cumplidor de la ley. Tercero, Jesús contó una parábola sobre el dueño de una villa cuyos arrendatarios no querían darle lo que producían. Repetidamente envió siervos a quien los labradores golpeaban. Finalmente envió a su hijo, a quien mataron. Todo esto representaba la relación de Dios con Israel como pueblo. La mayoría de ellos no entregaban el fruto de la adoración y la obediencia. Finalmente, mataron al Hijo de Dios. Mateo 21, 33 al 41. Jesús les preguntó a quienes lo escuchaban qué debía hacer el propietario. Ellos dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Mateo 21, 41. Jesús aplicó esta respuesta correcta a sus oyentes judíos de manera catastrófica, lo cual indica un inmenso cambio en la ley. Él dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, Israel, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Mateo 21, 43. En otras palabras, Dios está desviando su atención primaria y redentora de Israel hacia las naciones de los gentiles. El pueblo de Dios ya no se caracterizaría por su origen étnico o por la participación en el sistema teocrático de reyes, sacerdotes, jueces y todas las leyes ceremoniales y cívicas que mantenían unido el sistema. El pueblo se caracterizaría por la fe en Jesús y el fruto del amor. Las implicaciones de este cambio eran inmensas. Ya no es la voluntad de Dios que su pueblo tome venganza de los impíos en su nombre, como en el caso de la conquista de Canaán, en Deuteronomio 9, del 3 al 6. El pueblo de Dios, los seguidores de Jesús, ya no se gobiernan a sí mismos, ajusticiando a los blasfemos, como el Levítico 24, 14, o a los adúlteros, como el Levítico 20, 10, o a los fornicarios, como en Deuteronomio 22, 21, o a los que no guardan el día de reposo, como en Éxodo 31, 14, o a las hechiceras, como en Éxodo 22, 18, o a los falsos testigos, en Deuteronomio 19, 16 o Deuteronomio 19, 19, o a los que desobedecen a los padres, incluso en Éxodo 21, 15 y 17. Tales mandatos de la ley estaban entrelazados mediante el gobierno cívico y teocrático de un pueblo étnico, que ya no es aplicable a un pueblo de Dios con ninguna identidad étnica o política, sino que más bien se encuentra diseminado por todos los grupos étnicos y políticos del mundo. Mateo 28, 19. Cuarto, todo el sistema religioso que comprende sacerdotes, templos y expiaciones alcanzó su meta y fin en Jesús. Vimos en la exigencia 12 que el propio Señor, mediante su muerte y resurrección, tomó el lugar del templo y asumió las expiaciones por el pecado. Por tanto, las leyes que rigen la reconciliación de un pecador con Dios mediante este sistema se cumplen y terminan con la muerte y resurrección de Cristo. Cree en su Hijo y produce fruto de amor. Por lo tanto, concluyo que la exigencia de Jesús de que hagamos la voluntad de Dios y guardemos los mandamientos es la exigencia de que hagamos lo que Jesús le exigió al hombre rico que le preguntó cómo podía alcanzar la vida eterna. La exigencia más urgente de Jesús es que dejemos de atesorar el dinero y lo atesoremos a Él como nuestra única esperanza de tener en Él aquello que nos falta, la justicia perfecta. Sí, debemos guardar los mandamientos, pero solo como llegan a través del filtro de su cumplimiento en Jesús. En la práctica, esto significa que debemos acudir a Jesús mismo, revelado en su vida, muerte y enseñanzas, para recibir la guía que necesitamos. Debemos confiar en su poder para hacerlo de nuestra manera que una rama dependa de la viña. De esta manera, Cristo y no Moisés
recibe todo el mérito por la adquisición y el cumplimiento del nuevo pacto. Pero aún con esta transformación hecha posible por Dios, nuestra justicia no es perfecta en esta vida y no será suficiente para nuestra justa posición ante Dios. Por ende, la exigencia de Jesús de que hagamos la voluntad de su Padre y que guardemos sus mandamientos es también la exigencia de que perdamos la enseñanza de hacer de nuestra obediencia la base de la aceptación de Dios. En esta unión con Cristo es donde radica la base de nuestra aceptación, y esta unión se establece creyendo en Él. El fruto demuestra la realidad de la unión y la autenticidad de la fe. Esta es la voluntad de Dios, que creamos en su Hijo, que disfrutemos nuestra unión con Él, que descansemos en la misericordiosa declaración de Dios de nuestra perfección y aceptación, y que produzcamos el fruto del amor. Es muy interesante el devocional que hemos leído en este día, porque hay algo que muchas personas no llegan a comprender. Cuando Jesús exige que hagamos la voluntad del Padre para entrar en el reino de los cielos, como dice en ese texto, dando a entender que aquellos que no hacen la voluntad del Padre irán al castigo eterno. Muchos creen que entonces la salvación pasa a ser un sistema de obras. Muchos aíslan ese texto, no toman en cuenta otros aspectos y simplemente dicen, si no hacemos la voluntad de Dios, no entraremos en el reino de los cielos. Pero no lo dicen bien, lo dicen como dando a entender que en base a nuestra obediencia, ahí radica nuestra salvación. Pero claramente eso contradice muchos pasajes. Hemos visto, por ejemplo, el caso del publicano, que después de humillarse ante Dios y depositar su única confianza en su gracia y misericordia, Jesús dice que ya baja justificado, es decir, baja salvo, ante los ojos de Dios, hecho justo. Pero todavía no había demostrado nada con el fruto de su vida. Tenemos otro caso, es el caso del hombre que estaba en aquella cruz, siendo crucificado al lado de nuestro Señor. Aquel hombre que reconoce su pecado, aquel malhechor que reconoce su maldad y reconoce que Jesús es el rey que un día estaría gobernando en su reino. Cuando ese hombre mira a Jesús, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús es clara, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo tiempo de hacer buenas obras, no tuvo tiempo de bautizarse, no tuvo tiempo de dar testimonio público por las calles de su fe en Jesús, no tuvo tiempo de mostrar una vida santificada en obediencia a los mandamientos, pero fue salvo. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo. En el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y depositamos toda nuestra fe y confianza en Jesús, en ese momento dice la Escritura que somos justificados por la fe, declarados justos. La justicia de Jesús pasa a nuestra vida. Pero ¿qué pasa con aquellos que no morimos al día siguiente? Aquellos que después de haber sido justificados seguimos vivos. Porque la mayoría de veces es así. Somos justificados y no morimos en ese momento, en ese preciso instante. Seguimos vivos en esta tierra. Ahí es cuando entra el otro proceso. En el momento que somos justificados, Jesús ya dice que ante los ojos de Dios somos perfectos. Su justicia, la de Jesús, que es perfecta, pasa a nosotros. Ahora, cuando Dios nos mira, ya no ve nuestra imperfección, ve la perfección de Cristo en nosotros y por consiguiente somos perfectos en Jesús. Pero luego dice que empieza otro proceso. Y a este proceso lo podríamos llamar, en vez de decir que somos hechos perfectos, podríamos decir mejor que estamos siendo perfeccionados hasta el día final. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo cuando dice, el que empezó la buena obra en vosotros, la va perfeccionando hasta el día final. Sabemos que solo seremos plenamente perfectos cuando estemos con estos cuerpos glorificados que tanto anhelamos y esperamos en este día que dé paso a nuestra gloriosa eternidad. Sin embargo, en esta tierra, la señal de que hemos sido justificados, la señal de que hemos nacido de nuevo, la señal de que verdaderamente la justicia de Cristo está en nosotros, es que vamos a empezar a vivir conforme a los mandamientos del Señor. Ahora, la obediencia a Dios no es el camino a la salvación, es el resultado, es la evidencia y el fruto de aquellos que han sido salvos. Ahora ya no le diremos a la gente, hay que obedecer a Dios para ser salvo. Es, obedeces a Dios porque eres salvo. Si alguien no vive conforme a la voluntad de Dios, no es que esté perdiendo su salvación, es que no fue nunca salvo. Porque si hemos sido justificados, si hemos nacido de nuevo, si tenemos ahora un nuevo corazón, si el Espíritu Santo mora en nosotros, ahora viviremos conforme a la voluntad del Señor.
Y es algo curioso lo que también hace John Piper en este devocional, y es destacar algo importante sobre los mandamientos. Porque sí, le decimos a las personas, ahora debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Dios ha revelado su voluntad en sus mandamientos. Pero John Piper dice algo que muchas veces olvidamos y si no lo explicamos, confunde a las personas. John Piper dice que debemos vivir conforme a los mandamientos sabiendo que todos esos mandamientos deben pasar por el filtro de Jesús. Es decir, no se refiere solo a los 10 mandamientos. El pueblo judío tenía por decreto de Dios muchísimos mandamientos, muchísimas leyes, muchísimos decretos que debían obedecer. Y yo creo que hay que contemplarlos todos y hay que procurar poner en práctica todos los que se pueden, pasando siempre todo por el filtro de Jesús. Como bien explica Piper, Jesús hace un antes y un después en todas las cosas. Por ejemplo, antes se sacrificaban animales para hacer expiación por los pecados. Jesús cambia eso. Antes existía un sistema de sacerdocio según la ley. Jesús cambia eso. Antes existía un sistema de purificación con aguas. Jesús cambia eso. La ley de Dios regulaba muchas cosas que llegaron a su cumplimiento, no abolición, cumplimiento en Cristo. Ya no tenemos sacerdotes como Aarón. Ya no tenemos el sistema de ritual de purificación con agua antes de comer o cuando entramos a un templo. Ya no tenemos estas cosas ceremoniales. Todo eso concluye y es cumplido en Cristo. Entonces tenemos que ir a la ley de Dios y ver esa ley mediante el filtro de Jesús y saber qué cosas tienen un valor que todavía hay que aplicar a nuestra vida y qué cosas han sido cambiadas por la llegada de Cristo, por su vida, por su muerte y por su resurrección en este nuevo pacto que estamos viviendo ahora en Cristo. Si no, cometeremos el error que muchas personas cometen, como los judaizantes, que incluso critica Pablo en la carta a los Gálatas, y creeremos que, por ejemplo, tenemos que seguir circuncidándonos, que era una orden del pueblo judío, pero que también cambia en el nuevo pacto. Entonces debemos pasar todas las leyes por el filtro de Jesús. Pero sobre todo saber que lo que nos hace aceptos delante de Dios es estar en Cristo. Nuestra fe y confianza en la persona y obra de Jesús. Las obras buenas son el resultado, no son la fuente de nuestra salvación. Pero si no hay buenas obras, también es una llamada de atención de que seguramente no somos salvos. Porque las buenas obras acompañan a aquellos que han sido justificados por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Que vuestras buenas obras muestren no que vais hacia Dios, que vuestras buenas obras muestren que ya sois de Dios, que ya estáis en Cristo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, gracias por tu glorioso evangelio y gracias por recordarnos estas verdades tan importantes, que solo somos aceptados ante ti mediante la fe en Cristo. Pero también gracias por recordarnos, Señor, que no debemos pasar una página, Señor, y hacer que la ley quede en el olvido, sino que veamos en Cristo, en su vida, el perfecto cumplimiento de la ley, que pasemos toda la ley por el filtro de Jesús y que ahora busquemos vivir una vida de obediencia. Sabemos que no seremos perfectos, sabemos que te pediremos perdón porque vamos a fallar, pero seremos perfeccionados día tras día mediante el poder de Cristo en nosotros, a través de la obra que el Santo Espíritu hace en cada uno de tus hijos. El Espíritu Santo, Padre, mora en nosotros y Él va santificándonos día tras día, llevándonos a un cumplimiento mejor de la ley. Pero aguardamos, Señor, ansiosamente el día en que tengamos ese cuerpo glorificado, ya no tengamos más lucha con la carne y el pecado, y ahí sí vivamos vidas perfectas en tu presencia. Bendice a través de este devocional la vida de todos aquellos que lo escuchen y edifícanos, Señor, a todos aquellos que somos tus hijos. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, hasta aquí nuestro devocional de hoy.
Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden, suscríbanse al canal, compartan el vídeo con sus amigos y activen las notificaciones para que cuando sigamos subiendo vídeos y contenido, siempre les llegue un correo electrónico que les avise que hay nuevo contenido en el canal. Gracias por ser parte de nuestra vida, aunque sea a través de las redes sociales, y esperamos y deseamos que a través de este canal su vida esté siendo edificada a través de la palabra de Dios y en el poder del Espíritu del Señor. Un fuerte abrazo desde Barcelona.